Buenos días, niños. Sus cámaras, por favor. Sus cámaras. Caramba, esas ganas de estudiar, ¿no? Yo hasta con fiebre aquí madrugando. María, Fernando, Nayeli. María, ya deje el coraje, prenda su cámara. Tengo sueño, ingeniero. Yo también, así es la vida. Ok, gracias. Vamos a la lista. A ver, estamos con materiales peligrosos. Materiales peligrosos. Ya estamos casi por la mitad del... Hemos avanzado aceleradamente. Hoy 14 está Livia. 3 horas. Está Fernando. Ingeniero, yo ya le justifiqué las faltas. Está Mayerlin. Ingeniero, ayer yo tenía problemas de conexión, pero sí estuve conectado en la clase por un rato. Yepes. Caicedo. ¿Quién más anda por ahí? Lugas, Buenos días, Bonilla. Bonilla. Luas. Torres. ingeniero, pero puso en rojo mi asistencia. Buen día, ingeniero Almea. Almea. Muy irregular la asistencia de Avilés, Tutibén y Triana. Hoy hago un informe de las personas que no están asistiendo normalmente. Ingeniero, yo le justifiqué las faltas. Pero ese correo tiene que llegarme de coordinación, Livia, no de usted. Ya le comparto una disposición. Espérenme un ratito. Déjenme buscar aquí. Déjenme buscar aquí Temec. Cátedra Temec.
Y ahora no está. Bueno, la disposición que es que hasta por 4 días de faltas ustedes tienen que comunicarse con coordinación de carrera. Y más allá de 4 días de falta, ahí ya tienen que comunicarse con, aquí tiene que estar. Pero no tengo más de 4 faltas. Hasta 4 faltas. Se me perdió esa comunicación. ¿Qué pasó? No se copió. Bueno, hasta 4 faltas con coordinación de carrera y más de 4 faltas con bienestar estudiantil. Ahora, no he visto mi correo. ¿Dónde lo envió usted? A su correo. ¿Y qué falta está justificando? La única que tiene. La de ayer y antes, creo que la semana pasada les justifiqué 2 faltas que tenía con ustedes en salud y en una en materiales peligrosos. O sea, 2. Chévere, tiene aquí completo, pues. Aquí en salud ocupacional tiene una hora justificada. 1 hora. Y materiales peligrosos tiene falta la de ayer. Sí, eso fue que le envié el correo ayer. Y por esa falta, Livia, Y claro, pues, intensa, no, que va a ser abanderada del instituto. no, pero es que, y después se van sumando las faltas. Intensa. 75% debe tener mínimo. Usted tiene como el 90 y algo. A ver, ya luego de haber terminado, no, pues estábamos por acá. Aquí nos habíamos quedado. En el sistema DOT o DOT para la identificación de los materiales peligrosos. Ya habíamos llegado a la conclusión de que DOT significa Departamento de Transporte, ¿no?, de los Estados Unidos, que son los que en colaboración con una entidad canadiense, una mexicana y una argentina, crearon la guía GRE, la guía de respuesta ante emergencias, el famoso libro anaranjado, que es casi la Biblia del primer respuestista, ¿no? El que primero da respuesta a incidentes y accidentes con materiales peligrosos, dentro y fuera de empresas. Correcto. Entonces, aquí les presento yo a el libro anaranjado que está por acá, aquí, el libro naranja. Ven la figurita ahí de transporte de materiales peligrosos alrededor del mundo, quiere decir internacionalmente, por medio de barcos, ¿no? Camiones, autos pequeños y aviones. Juan Avilés no le sirve el internet. Ya habíamos pasado esto, estamos aquí. Correcto. Los casos de Triana, por ahí me mandó un mensaje que sí había estado ayer. Ingeniero, Yo la verdad de Triana buenos no me días, acuerdo. disculpe, Dígame. que está ingresando otro link y por eso no entraba. No sé, no entiendo si es el mismo link de siempre. Y yo los tengo ahí, pero me sale ya está en otra reunión, algo así me sale eso. Oh, ya. Triana y Tutibén. Usted, Avilés, también tiene faltas y no ha justificado. Usted sí debería justificar, no otras personas intensas por ahí. Triana y Tutibén. Correcto. Ya que está colaborativo, vamos a leer hoy día Avilés. Ya. Pero sí tiene buen internet, no va a estar entrecortado, ¿ah? Yo no tengo internet.
Vaya, póngase abajo del árbol de almendra para que le coja mejor la señal. A ver, dele. Acá somos pobres. Para que se ponga al día, porque usted ha perdido clases y ojalá que pueda entender lo que estamos hablando aquí, pues, ¿no? Ayer entré. Ya, lea. Sistema DOC de identificación de los materiales peligrosos. Ahí es La donde dice de ahí. ¿Dónde dice de ahí? Ahí. Lean bien, pues lean pausado, más. de identificación de materiales peligrosos. DOT dice ahí. Sistema DOT. Por eso sistema DOC. Ya, Sí, leí bien. dele. Ya sistema DOC de identificación de materiales peligrosos. La Administración de Transporte de Materiales Peligrosos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, DOC, regula más de 1.400 materiales peligrosos. Las regulaciones exigen etiquetas de recipientes pequeños y placas en tanques, remolques. Las etiquetas y placas indican la naturaleza de peligro que presenta la carga. La clasificación usada de estas señales se basa en las diferentes clases de peligro definidas por los expertos de las Naciones Unidas. El número de clases de peligro de la sustancia se encuentra en la esquina o vértice inferior de la placa o etiqueta. Ya, ¿cuál es la placa etiqueta? La placa o etiqueta es la anaranjada, ¿no? La que ya les voy a mostrar acá. Esta es la identificación estándar del número de la ONU, ¿ya? Con 3 números arriba y 4 números abajo. Aquí está el significado, ya vamos a ver las tablas. No se les va a pedir que se la aprendan todas, para eso existe la guía, ¿no? Para eso existe la guía de referencia, esta guía de referencia, el libro naranja. Creo que ando con la delta. En donde se especifica por medio de números todas las características de los materiales peligrosos, el alcance dañino que puede tener y la forma de manejar las emergencias con los mismos. ¿Ya? Estamos acá. Siga, Juan. Aquí. Para facilitar la intervención de accidentes en donde se ven involucrados materiales peligrosos. Se emplean placas para su identificación con el uso de 4 dígitos. Este número procede de la tabla de materiales peligrosos de la regulación del DOC 49 CFR. Ya. 1700. Mira, Que vas a llorar ya porque no puedes leer un número. ¿A dónde dice 1700 ahí? ¿qué? Ahí no dice 1700. 172.101. Este es Ya. el número de identificación y de un, eso sí no sé qué significa. Y de identificación de las Naciones Unidas, dice. Identificación Ah, ya. de las Naciones Unidas. United Nations. O Debe ONU, ser es lo escrito también, debe ser escrito también en los documentos de embarque o manifiestos de carga. En el caso de accidentes será mucho más fácil obtener el número de identificación de la placa que de los documentos del embarque. Una vez obtenido el número, se puede consultar la guía de respuesta inicial de emergencia del DOC de los Estados Unidos o de CUNACTE, Canadá. ¿Dónde dice ahí CUNATE? ¿Dónde dice CUNATE? CANUCTE, Canadá. CANUTEC de Canadá. Sigue. Me vas a hacer dar un ataque de fiebre. Sigue. Tengo con dolor de garganta. Lee despacio vocalizando bien. Estas guías describen los métodos apropiados y las precauciones para reaccionar ante el escape de los materiales peligrosos, con el número de identificación de Naciones Unidas, el sistema DOC, CANUTEC,
va un paso más adelante, ayudando al personal a dar respuesta, Aquí estamos. a diferencia, Ya. a dar respuesta a diferencia del sistema NFPA. Sin embargo, el usar los dos sistemas cuando se responde a un accidente con materiales peligrosos ayudará a identificar y caracterizar correctamente las sustancias involucradas. El sistema de clasificación internacional ICS ONU ha establecido la clasificación de los materiales peligrosos en 9 clases de riesgo, de acuerdo al riesgo primario. Tipo de clase 1, explosivos; tipo de clase 2, gases; tipo de clase 3, líquidos inflamables; y tipo de clase 4, sólidos inflamables. Clase 5. Tipo de clase 5, oxidantes y peróxido orgánico. Tipo de clase 6, materiales tóxicos y sustancias infecciosas. Tipo de clase 7, materiales radioactivos. Tipo de clase 8, materiales corrosivos. Y tipo de clase 9, materiales peligrosos misceláneos. Ya. De todo esto, Juan, ¿cuál consideras tú los más peligrosos de los 9? Explosivo, gases, algunos gases son explosivos, ¿no? Entonces son los explosivos, pueden ser los gases por la velocidad de disipación que tiene el aire, ¿no? Si hay buen viento, los gases pueden llegar a larga distancia. Entonces, ahí de nada nos va a servir establecer un área de seguridad cuando se trata de gases y gases tóxicos, corrosivos o venenosos con fuerte viento. ¿Ya? Bueno, oxidantes o patógenos orgánicos no mucho. Materiales tóxicos y sustancias infecciosas, eso sí, porque ya hablamos de seguridad biológica. ¿Qué tal transporte de vacunas, por ejemplo? ¿Ya? Materiales radiactivos también, bastante peligrosos. Esos son los que destacan, ¿no? Los materiales corrosivos no tanto. Material corrosivo, por ejemplo, es la soda cáustica o el cloro, qué sé yo, cloro sólido, cloro en polvo. Eso no va a matar a nadie así de inmediato, ¿no? Pero los materiales corrosivos sí te causan, los materiales radioactivos sí te causan a largo plazo con seguridad alguna consecuencia. ¿Ya? Entonces, mediante la guía, el libro naranja que yo les digo, se aprende todo esto paso a paso, ¿no? A definir, a clasificar, a detectar, reconocer, identificar, informar, proteger, evacuar y analizar incidentes. ¿Ya? Vamos a ver este video acerca de las seguridades que se deben tomar en el transporte de materiales peligrosos. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca de los materiales peligrosos. Se define como material peligroso a un sólido, líquido o gas que tiene la propiedad de causar daños a personas, bienes y al ambiente. Los materiales peligrosos los podemos encontrar en supermercados, como por ejemplo, productos de limpieza, pinturas, aceites, baterías, etc. Bodegas de industrias químicas, como los insecticidas, combustibles, pegamentos, entre otros. Estaciones de servicio como gasolina, aceites y aditivos. Ferreterías, donde encontramos disolventes, grasas, pegamentos, pinturas, etc. Y en nuestros hogares podemos encontrarlos en artículos de limpieza, insecticidas, gas de uso doméstico, pilas, baterías, etc. Los materiales peligrosos tienen la característica de ser corrosivos, reactivos, inflamables, tóxicos y biológico-infecciosos y se agrupan en clases en función a su riesgo. Clase 1. Explosivos. Son materiales sólidos o líquidos que por reacción química pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad
tales que puedan ocasionar daños a su entorno. Ejemplos: dinamita, nitroglicerina, pólvora negra, entre otros. Clase 2. Gases. Son materiales que no tienen ni forma ni volumen propio, adoptando el de los recipientes que lo contienen. Esta clase tiene 3 divisiones. División 2.1. Gases inflamables. Son aquellos que a 20 grados centígrados y a una presión de referencia de 101,3 kilopascales son inflamables. Y también los que se encuentran en mezcla de proporción igual o inferior al 13% en volumen con el aire, o que tienen una gama de inflamabilidad con el aire de al menos el 12%, independientemente del límite inferior de inflamabilidad. Ejemplos: gas licuado de petróleo, metano y propano. División 2.2. Gases no inflamables no tóxicos. Gases que son asfixiantes, comburentes o que no pueden incluirse en ninguna otra división. Ejemplos: nitrógeno, dióxido de carbono, helio. División 2.3. Gases tóxicos. Son aquellos que representan toxicidad o corrosividad para los seres humanos hasta el punto que entrañan un riesgo para la salud o se presume que son tóxicos o corrosivos para los seres humanos porque representan una concentración letal media igual o inferior a 5.000 miligramos litro. Ejemplos: cloro, monóxido de carbono y amoníaco. Clase 3. Líquidos inflamables. Son los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión, que desprenden vapores inflamables a una temperatura no superior a 60 grados centígrados en ensayos en crisol vaso cerrado o superior a 65,6 grados centígrados en ensayos en crisol vaso abierto, comúnmente conocido como su punto de inflamación. Ejemplos: combustibles, pintura, barnices, lacas, plaguicidas, etc. Clase 4. Sólidos inflamables. Son sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea y sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Esta clase tiene 3 divisiones. División 4.1. Sólidos inflamables. Sustancias sólidas que en las condiciones que se dan durante el transporte se inflaman con facilidad o pueden provocar o activar incendios por rozamiento. Sustancias que reaccionan espontáneamente, que pueden experimentar una reacción exotérmica intensa. Ejemplos: caucho, fósforo rojo. División 4.2. Sólidos que pueden experimentar combustión espontánea. Sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condiciones normales de manejo o al entrar en contacto con el aire pueden inflamarse. Ejemplo: nitrocelulosa, fósforo blanco. División 4.3. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Sustancias o mezclas que en contacto con el agua tienden a volverse espontáneamente inflamables o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas. Ejemplo: carburo de calcio más agua, sodio metálico. Clase 5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Esta clase tiene 2 divisiones. División 5.1. Sustancias comburentes. Sustancias que, sin ser necesariamente combustibles por sí mismas, pueden generalmente, liberando oxígeno, causar la combustión de otras materias o contribuir a ello. Ejemplo: nitratos en general, permanganato de potasio. División 5.2. Peróxidos orgánicos. Sustancias orgánicas que contienen la estructura bivalente oxígeno-oxígeno y pueden considerarse derivados de peróxido de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por radicales orgánicos. Los peróxidos orgánicos son sustancias térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición exotérmica autoacelerada. Además, pueden ser susceptibles de experimentar una descomposición explosiva, arder rápidamente, ser sensibles a los choques o a la fricción, reaccionar peligrosamente con otras sustancias y producir lesiones en los ojos. Ejemplo: peróxido de benzoilo, peróxido de metilcetilcetona. Clase 6. Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. División 6.1. Sustancias tóxicas, venenosas. Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o inhalan o si se entran en contacto con la piel. Ejemplo: benceno y cianuro. División 6.2. Sustancias infecciosas. Sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundamentalmente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos se definen como microorganismos, tales como las bacterias, virus, parásitos y hongos, o microorganismos recombinados, híbridos o mutantes, respecto de los cuales se sabe o se cree fundamentalmente que causan enfermedades infecciosas en los animales o en los seres humanos. Ejemplo:
residuos de fluidos humanos, medio de cultivo, agentes infecciosos, desechos hospitalarios. Clase 7. Materiales radioactivos, sustancias que emiten espontáneamente radiaciones y cuya actividad específica es superior a 0,002 microcurria por gramo. Puede causar lesiones, pérdida de vida y daños o desperfectos en los materiales, equipos y edificios. Ejemplo, uranio, cobalto, compuestos yodados. Clase 8. Materiales corrosivos, sustancias que por su acción química causan lesiones graves a los tejidos vivos con los que entran en contacto, o que si se produce un escape, pueden causar daños de consideración o destrucción en las superficies con las que entra en contacto. Ejemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Clase 9. Sustancias y objetos peligrosos varios. Son aquellos que podrían constituir un riesgo al ser transportados o almacenados en una forma o cantidad determinada y no pueden ser incluidos en ninguna de las clases antes mencionadas. Dentro de este grupo se incluyen además las sustancias ambientalmente peligrosas y residuos peligrosos. Ejemplo, material contaminado con hidrocarburos. Muy bien, hoy hemos aprendido las 9 clases de materiales peligrosos. Cuídate y nunca olvides que primero es tu seguridad. Bien, ahí está entonces un video bastante completo, elaborado aquí nacionalmente, ¿no? Seguimos en lo nuestro. Por otro lado, el diamante NFPA, o el rombo que se conoce, es un rótulo estandarizado internacional que hace uso de números y colores para advertir riesgos de algún tipo de material peligroso en condiciones de incendio o inflamable puede ser. No se debe olvidar que este tipo de rótulo debe ser utilizado únicamente en instalaciones fijas, como plantas industriales, depósitos, tanques de almacenamiento, bodegas, incluso en embalajes no voluminosos. Más no debe utilizarse en caso de transporte de estos materiales. Para almacenamiento fijo se utiliza entonces el diamante de seguridad o el rombo de seguridad, donde se especifica primero los riesgos que estos materiales pueden representar para la salud en color azul y sus diferentes niveles, ¿no? De 0 a 4. ¿Ya? Mientras más se acerca a 4 es más peligroso todavía para la salud. ¿Ya? Riesgo de inflamabilidad igual, de 0 a 4. ¿Ya? En color blanco es la calidad de un riesgo específico, un riesgo especial que represente. Aparte de lo que es salud, inflamabilidad y radiactividad, el blanco es un peligro especial, específico, una característica especial. ¿Ya? Nos está diciendo que este material es inflamable. ¿En qué grado de inflamabilidad? El grado 3, o sea que arde a menos de 37 grados centígrados. Correcto, ¿ya? Y el color amarillo que representa radioactividad. Casi siempre, porque son muy pocos los materiales radiactivos que hay, entonces casi siempre vamos a ver el rombo amarillo vacío, ¿no? Sin ningún número. O con el número 0. Correcto. ¿Ya? Dejarlo vacío el cuadrito, sea azul, rojo, amarillo o blanco, quiere decir que no posee esas características de peligrosidad, ese material en ese aspecto, en el aspecto de la salud, inflamabilidad, radioactividad o como riesgo o peligro específico. Correcto. A ver, vamos a ver quién está despierto. A ver, Torres, para despertarla mejor. Torres. Aquí voy a comenzar a poner falta. Prendan su cámara. Ah, ya llegó Evelyn. Sí, buenos días, ingeniero.
Ya se fue Torres, ¿se dieron cuenta? Después uno es el malo. Es que tiene problemas con el internet. Enseguida la alcahuetería. No, en serio. Pero se presentó nomás al inicio. A ver, seguimos con las lecturas. Vamos, Fernando, colabórame. Correcto, ingeniero, dígame. Lectura. Ya. Voy a apagar la cámara un momento para que no me falle el internet. A ver. La salud, inflamabilidad y la reactividad están identificadas y clasificadas en una escala del 0 al 4, dependiendo del grado de peligro que presenten. Las clasificaciones de productos químicos individuales se pueden encontrar en la guía para materiales peligrosos de la NFPA. Tal información puede ser útil no solo en emergencias, sino también durante las actividades de atención a largo plazo, cuando se requiere caracterizar la evaluación. Ya, aquí tenemos un resumen del sistema de clasificación de peligros. Ayúdame ahí a nombrar los materiales, dependiendo de la afectación que puede tener. Mucha bulla en ese. Mucha bulla en ese departamento. A ver, Zulay. ¿Los leo, ingeniero? Sí, sigue leyendo. Ya. Peligro a la salud. Color azul. Número 4. Descripción. Materiales que en muy poco tiempo pueden causar la muerte o daños permanentes, aunque se hubiera recibido pronta atención médica. Ejemplo. Está el acronilitrilo, el bromo y el paratium. Ya. El número 3. Materiales que en un corto tiempo pueden causar daños temporales o residuales, aunque se hubiera recibido pronta atención médica. En los ejemplos tenemos la anilina, hidróxido y ácido sulfúrico. Número 2. Materiales que en una exposición intensa o continua pueden causar incapacidad temporal o posibles daños residuales a menos que se dé pronta atención médica. En los ejemplos tenemos el bromobenceno y la piridina. Número 1. Materiales que en exposición causan irritación, pero solo leves, lesiones residuales, incluso si no se da tratamiento. Tenemos la acetona y el metanol. Y como el 0, tenemos materiales que en exposición al fuego no ofrecen peligro más allá que el de un material combustible ordinario. En los ejemplos no tenemos nada. Ya. Como ven, todo material tiene su grupo de combustibilidad, ¿no? Ya un material incombustible ya hay que darle tecnología, ¿no? Pero aquí dice el 0 no es que no se vaya a encender, no se vaya a prender o a combustir, no se vaya a quemar ese material. Simplemente que es un material que en exposición al fuego no ofrece peligro más allá que el de un material combustible ordinario, o sea que se quema normalmente. No es que no se quema normalmente, ¿no? O sea, no aceleradamente. A ver, vamos a ver quién nos ayuda acá con esto. Gracias, Fernando. A ver, Evelyn, ya que está presente hoy. Tutibén no aparece. Vamos a hablar del rombo rojo. Ya, peligros de inflamabilidad. 4. Materiales que evaporan rápida o completamente a presión atmosférica y temperatura ambiental normal y se queman fácilmente en el aire. Ejemplo, 1.3, butadieno, propano, óxido de etileno.
Número 3. Líquidos y sólidos que pueden encenderse bajo casi cualquier temperatura ambiente. Ejemplo, fósforo, acrolitronitrio. Número 2. Materiales que deben ser calentados moderadamente o ser expuestos a temperatura ambiente relativamente alta antes de que tenga lugar de ignición. Butanona, queroseno. Número 1. Materiales que deben ser precalentados antes que tengan lugar la ignición. Ejemplo, el sodio, fósforo rojo. Número 0. Materiales que no arderán. Correcto. Sigamos aquí, Evelyn. Peligros de radioactividad, color amarillo. Ya. Número 4. Materiales que son capaces de detonar fácilmente o de tener descomposición explosiva o reacción a temperaturas y presión normales. Ejemplo, el peróxido de benzoilo y el ácido príco. Número 3. Materiales que son capaces de tener reacción de detonación o explosión, pero requieren una fuerte fuente de ignición o deben ser calentados confinados antes del inicio o reaccionan explosivamente con agua. Ejemplo, el dibórano y el exodio de etileno. Óxido de etileno y nitropropadieno. El primero es el diborano. Número 2. Materiales que en sí son normalmente inestables y sufren fácilmente un cambio químico violento, pero no detonan o pueden reaccionar violentamente con agua o pueden formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. Acetaldehído y el potasio. El número 1, materiales que en sí son normales, estables, pero pueden hacerse inestables a temperaturas elevadas o reaccionar con alguna liberación de energía, más no violentamente. Ese es el éter. El éter etílico y el sulfúrico. Sí. 0. El 0, materiales que en sí son normalmente estables, incluso cuando son explosivos al fuego y que no reaccionan con el agua. Ya. Riesgo específico o especial, blanco. El bloque blanco está designado para información especial acerca del producto químico. Por ejemplo, puede indicar que el material es reactivo, en cuyo caso se emplea el símbolo correspondiente e internacionalmente aceptado. Si el material es reactivo, se usa una W atravesada por una raya para indicar que un material puede tener una reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua. No quiere decir no use el agua, ya que en algunas formas de agua, niebla o finamente rociada pueden utilizarse en muchos casos. Lo que realmente significa este signo es: el agua puede originar ciertos riesgos, por lo que deberá utilizarse con cautela hasta que éste esté debidamente informado. Las letras O, X indican la existencia de un oxidante, ALC para identificar materiales alcalinos y el ACID para identificar materiales alcalinos y ACID para ácido, el CORR para corrosivo y el símbolo internacional para los materiales reactivos. Correcto. Perdóname un ratito, déjame separar esto para... Ya. Bueno, esta clasificación ya la vimos. Es la misma de 9 clases diferentes. ¿Ya? Vamos por el número de la ONU. Gracias, Evelyn. A ver, vamos con Erika. Las herramientas disponibles para la identificación de materiales son el número de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones de las Naciones Unidas basado en los riesgos de un material, elaboró una lista de los nombres con los que deberían ser transportados los materiales peligrosos, a los cuales se le asignó un número, los cuales van desde el 1001
al 3.357, estableciéndose además que los números 8.000 y 9.500 son usados exclusivamente en los países de los Estados Unidos y Canadá. Correcto. Del 8.000 al 9.500 son utilizados en Estados Unidos y Canadá. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una explicación vaga de lo que significa el número, ¿no? Por ejemplo, la X significa no utilizar agua, el 88. Cuando un número se repite, el 8 se repite aquí, quiere decir que el riesgo del 8 se duplica. Correcto. Cuando encontramos un número repetido, quiere decir que ese material es más peligroso de lo que es comúnmente cualquier material. ¿Ya? El 88 quiere decir no solo corrosivo, muy corrosivo. El 6 significa tóxico, como la que sabemos. Y el número ONU es el de abajo, ¿no? 1831 es la clasificación que ofrece el libro, ¿no? El libro naranja. ¿Ya? Entonces, si hablábamos de cerca de 1.400 materiales peligrosos, esta es la clasificación. Claro que no van del 1 a 1.400, sino que se clasifican por partes, ¿no? No son todos los números seguidos los de clasificación. Por ejemplo, de 1831 puede pasarse al 1860. Depende del material que se lleve, que se transporte. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla. Las dos tablas relacionadas con aquello, ¿no? La tabla que tiene que ver con la salud, ¿ya? La tabla que tiene que ver con riesgos a la salud y la tabla que tiene que ver con el número de la ONU. El número de la ONU de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, las características son, acá están los números, mire que los números se repiten, algunos. Acá también el mismo número, pero en color naranja, ¿no? Ya, estas son las características. Quiere decir, el 1197 se trata de extractos saporíferos líquidos, ¿ya? Que son una mezcla de restos orgánicos, ¿ya? Todas estas hojas las vamos a ver, ya vamos a poner el video del libro naranja para que vean la clasificación de la hoja. Nombre de la sustancia o producto indicado en el contenedor. Sería bueno este video ponerlo aquí o antes de las tablas. Sigamos, Erika. Nombre de la sustancia o producto indicado en el contenedor. Muchas veces durante la atención de un incidente se puede detectar que en el depósito, tanque o recipiente involucrado se encuentra rotulado el nombre específico del producto, lo cual facilita la identificación del mismo. Ya, vamos a ver la elaboración o las características de que debe tener el panel naranja de la ONU, o sea, el cartel que les mostré, con el número arriba y el número abajo. Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face to Fire HD. Pediros perdón porque he estado algún tiempo sin publicar y bueno, he encontrado otra vez el tiempo, debía hacerlo y ya me tenéis otra vez aquí publicando más F2F. Bien, en el F2F de hoy lo que vamos a ver es un tema relacionado con las mercancías peligrosas, con su transporte, los métodos o las formas de identificación y en qué consiste el panel naranja. Como siempre, os pongo el índice que vamos a seguir hoy, es muy sencillito, tiene 2 puntos solamente. Y en primer lugar, vamos a ver en qué consiste esa identificación de las mercancías peligrosas, una puntualización. El término que veis ahí como MMPP es la abreviatura de mercancías peligrosas, ¿de acuerdo? Para que se os vaya quedando. Y luego vamos a ver en qué consiste el panel naranja, cuáles son sus características. Bien, pues vamos allá. Bueno, en primer lugar, os he hecho aquí un
un camión, porque lo que vamos a ver es cómo se identifican o cuáles son los métodos de identificación en el transporte de mercancías peligrosas. Hay varios tipos de transporte, como puede ser por avión, por barco o, como es en este caso, por carretera. El concepto que tenemos que tener es que existen determinadas sustancias que vamos a transportar que son consideradas como peligrosas. Y en todos estos tipos de transporte, estas sustancias deben de ir identificadas para que podamos identificar la sustancia que llevan y el peligro que conlleva en su transporte y para todas las personas. Bien, ¿cómo se van a identificar estas materias? Pues, por ejemplo, en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, como os he puesto el ejemplo aquí, ya veremos los distintos transportes y cómo se realiza esa identificación en cada caso, pero bueno, en el que nos atañe hoy, en el ejemplo que os voy a poner, se identifica mediante paneles naranjas, que ahora los vamos a ver en qué consisten, y mediante rótulos o etiquetas de peligro, que no es el punto que nos lleva hoy, pero también las veremos, y veremos cómo se identifican esas materias mediante estos rótulos o etiquetas de peligro. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste este panel naranja. Solo deciros con esta imagen que en el transporte por carretera no solo llevan esas identificaciones. Aquí os he puesto una identificación en la parte delantera y otra en la parte posterior. Según el tipo de transporte, cisternas, cajas, furgonetas, van a llevar unos tipos de identificación u otros y situados en diferentes lugares del transporte. Este sería el más simple, lo he puesto como ejemplo, pero también veremos en otro F2F cómo situar estos paneles y según la materia transportada dónde deben ir, ¿de acuerdo? Bien. ¿En qué consiste ese panel naranja? Bueno, este panel naranja nos sirve para identificar esa materia y sus peligros. Va a tener unas medidas de 40 centímetros en la base por 30 centímetros de altura. El borde negro ese que veis, ¿de acuerdo? Tiene 15 milímetros de espesor. Debe ser reflectante y, como su nombre indica, debe ser de color naranja. Vemos que hay una división en el panel naranja. ¿Por qué se hace esa división y en qué consiste cada una de las divisiones? Bueno, en la parte superior, donde veis el 3.3, ahí va a ir el código de identificación de peligro, ¿de acuerdo? En este espacio pueden ir 2 o 3 números y una letra, que lo veremos también en F2Fs posteriores. Esto nos va a decir qué peligro conlleva esa materia, la intensificación de ese peligro y la combinación con otras sustancias, que ya veremos en otros F2F. Y en la parte inferior, que veis ahí el 1088, bueno, aquí va a ir situado el código de identificación de la materia, o sea, ¿qué materia es? Bueno, este código de identificación de la materia es también denominado como el número ONU. Supongo que muchos de vosotros ya os sonará, pero para los que os estéis introduciendo en estas materias, que sepáis que a este código también se le llama el número ONU. ¿Qué pasa si ese panel, que tiene unas medidas determinadas, no podemos situarlo en nuestro transporte? Por diseño del transporte, por el tamaño del transporte, etc. Bueno, pues hay otro panel naranja que tiene unas dimensiones inferiores, como son 30 centímetros en su base por 12 centímetros de altura. Las medidas del reborde negro aquí varían también, son de 10 milímetros, y la altura de los números, que no lo he dicho en la diapo anterior, son de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el F2F de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda o pregunta, me la podéis enviar aquí al canal y intentaré responderos lo antes posible. Por cierto, no dejéis de suscribiros y nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire. Bueno, aquí tenemos las características en sí, ¿no? Ese cuadro debe ser pintado preferiblemente. También se pueden fabricar adhesivos, ¿no? Adhesivos pegados, pero más seguro es pintado, porque el adhesivo no garantiza que ese panel, ese indicativo permanezca como una señalética fija en el vehículo o en el contenedor
o en el paquete de avión, qué sé yo, por donde se transporta ese material peligroso. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, para una caja de madera, ¿qué tal si embalamos una caja de madera? Ahí no vamos a estar pintando, ¿no? La madera se chupa la pintura. Entonces ahí sí se le pega un adhesivo. Correcto, con estas características de 30 por 40 centímetros, la altura de las letras tiene que ser de 10 centímetros, ¿ya? Y ya la identificación o la numeración ya depende del código que obtenga del libro naranja, pues, ¿no? El de abajo es el libro de la ONU, el número de la ONU de identificación, y el de arriba es las características dañinas que puede tener ese producto. ¿Dónde más estábamos? Estábamos aquí. Vamos a la interpretación de ese número ONU. ¿Sabes cuál es la cualidad más seductora? Hola a todos y a todas desde oposicionbomberoonline.org. En este caso vamos a ver un breve fragmento de la clase principal de la sesión 73, el cual, dicho fragmento, trata sobre el número de identificación de peligro. Veremos el significado de la primera, segunda, tercera cifra numérica, y que puede ir precedida de una letra. Vamos a verlo todo a continuación. Significado de la primera y de la segunda o tercera cifra, aunque ya lo hemos visto, ¿vale? En términos ya más concretos, hay el ADR, esto ya no lo dice el ADR, esto ya lo deducimos, ¿vale? Para entender un poquito mejor el concepto, en términos ya más concretos, la primera cifra, cuando pone un 2 es que habla de gas, ¿vale? No gas inflamable, sino gas. El 3 habla de líquidos inflamables, el 4 habla de sólidos inflamables, el 4 va a variar si está en la primera o la segunda cifra. Ya adelanto que en la segunda cifra en muchos sitios no se ponen, pero significa sólido. Aquí significa en la primera sólido inflamable, ¿vale? Lo vamos a ver. 5, materia comburente o peróxido orgánico. 6, materia tóxica, con la excepción que hemos visto 606, que además es materia infecciosa. Bueno, sí, correcto. El 7, materia reactiva. El 8, materia corrosiva. Y el 8, otros peligros, ¿vale? Solamente tenemos dos números de identificación de peligro que empiecen por la letra 9. En este caso tenemos el 90, que son materias desde un punto de vista ambiental, una peligrosidad desde un punto de vista ambiental, y el 99 son materias peligrosas transportadas en caliente, ¿vale? Solo tenemos estos dos números de identificación de peligro que empiecen por 9. Vamos a la segunda cifra, ¿vale? Y en este caso, bueno, ya veremos que cuando se le añade el 0 es porque no tenemos mayores riesgos subsidiarios, ¿vale? En este caso sería un gas, que por no dejar solamente el 2 ponemos el 0 para que tenga un significado, para que esté normalizado, ¿vale? Simplemente carece de significado. El 2 es que emana gases, ¿vale? Luego veremos ejemplos, ¿vale? Una sustancia líquida inflamable que emana gases, o una sustancia sólida o una sustancia tóxica que emana gases, ¿vale? El 2 en la segunda unidad está para la emanación de gases. El 3 es que es inflamable, ¿vale? El concepto de inflamabilidad en general, ¿vale? Y el 4, que no se suele poner, en este caso habla de materias sólidas. Por ejemplo, 6, 4, bueno, en este caso 2 es un código especial, es una materia tóxica sólida, ¿vale? No nos dice sólida e inflamable, sino nos habla del estado en el que se encuentra la materia, ¿vale? En la segunda posición, el número 4 suele significar el estado sólido en el que se encuentra la materia tóxica, materia corrosiva, etcétera, ¿vale? El número 5 es materia comburente como riesgo subsidiario, toxicidad, con el código que ya hemos visto que habla de materias infecciosas. Este es el único número de identificación de peligro en el cual se habla de materias infecciosas. En el resto todos serán materias tóxicas con los riesgos subsidiarios que correspondan, ¿vale? El 8, corrosividad, y el 9, en este caso sí que tiene un peligro específico de reacción violenta por descomposición espontánea o polimerización, entendiendo también el concepto de riesgo de explosión, ¿vale?
también entendiendo el riesgo de emanación de gases tóxicos como consecuencia de una descomposición o una polimerización. Por lo tanto, también sigue siendo un poco cajón desastre en el sentido en que todo aquello que no está englobado, pero sobre todo hablamos de una reacción violenta cuando esta se descompone o cuando se polimeriza. Vale, vamos a ver la composición de estos números. He tratado de liaros un poco para que entendáis el significado más correcto. Bueno, hasta ahora hemos entendido que el primer número del número ONU se trata de la clasificación, ¿no? La clasificación dentro de los 9 tipos que ya habíamos establecido, ¿ya? El segundo y tercer número tiene que ver con los peligros que pueden representar, peligros secundarios. Y cuando estos números se repiten, quiere decir que esa característica se agrava, ¿no? Supongamos 622 sería entonces una materia tóxica que tiene las características de ¿qué? De emanación de gases. Correcto. Por ejemplo, si fuera 722 sería una materia radiactiva que también emana gases. Y si tiene otro 2 más en la tercera posición, que emana gases aceleradamente, o sea, incontroladamente. Correcto. Por lo tanto, también sigue siendo un poco cajón desastre en el sentido en que todo aquello que no está englobado, pero sobre todo hablamos de una reacción violenta cuando se descompone o cuando se polimeriza. Vale, vamos a ver la composición de estos números. He tratado de liaros un poco para que entendáis el significado más correcto y concreto, ¿vale? Trato de matizar, espero no liarme demasiado. Vale, indicaciones para su interpretación. Que ya hemos dicho que cuando se le sigue a la primera cifra de un 0 simplemente es porque es el riesgo que marca la primera cifra es el que tiene, no tiene más. Cuando está duplicada su cifra, iba a decir como el 22, el 22 es un número especial que ya veremos. Por ejemplo, el 33, aunque también tiene un nombre particular, estamos hablando de materias líquidas inflamables, materias líquidas muy inflamables. Estamos duplicando el riesgo, por decirlo así. Estamos intensificando el riesgo que tiene. ¿Vale? Luego tenemos números especiales. Esta duplicidad de cifras se puede hacer en todos los grupos, ¿vale? Bueno, luego iremos viendo matizando porque hay grupos en los cuales no se realiza esta duplicación de cifras, pero bueno, entendemos que siempre que hay una duplicación de cifras es una intensificación del peligro principal. Vale, luego tenemos números especiales que ya iremos viendo sobre la marcha. Y luego tenemos que cuando se le precede de la letra X al número de identificación, en este caso quiere decir que reacciona peligrosamente con el agua. Vale, aquí hay un matiz importante, ¿vale? Si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un código, dentro de estos códigos especiales, algunos de ellos, por ejemplo este en concreto, significa que es una materia líquida inflamable que reacciona con el agua, desprendiendo gases inflamables, ¿vale? Tenemos el 323 y el X323, ¿vale? ¿Qué diferencia hay si los dos reaccionan de forma peligrosa con el agua? ¿Vale? Son diferentes niveles de peligrosidad, ¿vale? Cuando tengamos la X, siempre se hablará de una reacción peligrosa con el agua. Y cuando no tengamos la X, en este caso hablará de una reacción con el agua, desprendiendo gases inflamables, ¿vale? En el caso de la X sería una reacción, una reacción peligrosa que desprende gases inflamables, ¿vale? Digamos que la diferencia está en la peligrosidad. Por lo tanto, no todos, o sea, por ejemplo, es que en un examen sería muy fácil poner este código y de decir que si tú dices, hostia, no tiene la X, pues no reacciona con el agua, y no es así, ¿vale? No, es un nivel diferente a reacción con el agua. Luego el ADR, luego veremos a continuación, aparece una anotación que dice que a estas materias, las que tienen la X, digamos que no se les debe aplicar agua, a no ser que esté recomendada por expertos. En esta de aquí no aparece esa anotación, ¿vale? Por lo tanto, son diferentes niveles de peligrosidad al aplicar el agua, ¿vale? Hay materias que aplicas el agua y la lías, por decirlo de alguna manera, y otras materias en las que es un riesgo subsidiario, esa emanación de gases inflamables como consecuencia de aplicarle agua. Son diferentes niveles de peligrosidad.
las dos tienen una reacción con el agua, pero una es más peligrosa, la que lleva la X delante, que la otra. ¿Vale? Luego lo iremos viendo sobre la marcha, pero bueno, es importante que tengamos este asunto claro desde el principio. Listo, entonces este video es una parte de un video más grande que dura más o menos más de 2 horas, ¿no? Creo que sí lo tengo aquí como link más adelante, pero no lo vamos a poder ver por la duración misma, pero sí vamos a ver ciertas partes, ciertos segmentos. A ver, ¿quién estaba leyendo? Erika, ¿cierto? ¿Quién estaba? Yo, ingeniero. Ya, Erika, ayúdeme por favor con los documentos de transporte. Documento de transporte. Esto se basa en que todo transporte de materiales peligrosos por cualquier medio se ejecuta con el respaldo de un documento, llámese factura, guía de remisión, manifiesto de la carga u algún otro, donde se especifica el detalle del material que se está transportando. Las hojas de seguridad MSDS. Las hojas de seguridad de un producto no se consideran dentro del grupo de los documentos de transporte, ya que a este se refiere el detalle al producto de que se ingenieros al que se transporta, tal así que se puede resultar vital para los que prestan el auxilio correspondiente, ya que mediante la información que posee permite identificar el material peligroso transportado o almacenado. Por tanto, este documento está diseñado para suministrar información a todo tipo de personal sobre los procedimientos correctos para manejar con una determinada sustancia, en caso de emergencia. El Ministerio de Transporte. Finalmente, todo transporte de sustancias o materiales peligrosos debe declararse al Estado, por lo que la entidad correspondiente debe contar siempre con la información sobre la naturaleza de los materiales que se transportan. Correcto, aquí ya entra el Ministerio de Transportes de cada país, el cual se tiene que alienar a estas disposiciones internacionales. Recuerden que dentro del marco legal, las leyes nacionales de un determinado país no pueden estar por encima de las leyes internacionales. Hola a todos y a todas, desde oposicionbomberoonline.org. En este caso vamos a ver un breve fragmento de la clase de la sesión 73, la clase principal de la sesión 73, el cual dicho fragmento trata sobre el panel naranja. En este caso, sobre la ubicación del panel naranja dependiendo de la cantidad de materias peligrosas que contengamos en dicho transporte. Vamos a ver ahora, hemos visto las etiquetas, vamos a ver, o las placaetiquetas, perdón, vamos a ver ahora el panel naranja. ¿Vale? El panel naranja, bueno, ya lo hemos explicado anteriormente, por lo tanto vamos a ver la posición que ocupa en el vehículo, dependiendo si llevamos una materia peligrosa, si llevamos dos materias diferentes peligrosas, etcétera, ¿vale? Vamos a verlo. Por lo tanto, como norma general, siempre que tengamos una cisterna con una materia peligrosa, el panel naranja de dicha materia peligrosa irá en la parte delantera y en la parte trasera. En un principio no debe de ponerse o puede no ponerse en los costados. Solamente lo pondremos en los costados cuando, según dice el ADR, estas, la delantera y la trasera, no sean bien visibles, ¿vale? En función del diseño, de la construcción del vehículo que transporta las materias peligrosas. Realmente no se me ocurre poner ningún ejemplo, ya que pues, si están en los extremos serán siempre visibles, pero bueno, a lo mejor puede haber algún tipo de vehículos que por tener alguna característica específica estos paneles naranjas no se verían bien. En ese caso se deben de poner también en los costados, ¿vale? Se deberán además, o sea, poner estas y además
en los costados laterales, ¿vale? Como norma general llevamos una sustancia, una cisterna en la parte delantera, panel naranja en la parte delantera y en la parte trasera. Si estas no se ven bien, además de estas, pondremos el mismo panel naranja de la misma materia, que es la que corresponde, en los costados del vehículo, pero solamente cuando estas no son visibles. O no están bien visibles, mejor dicho. Vale, entonces vamos a ver las diferentes posibilidades o combinaciones que nos podemos encontrar. Cuando tenemos dos materias distintas transportadas en cisternas diferentes, cisternas separadas, ¿vale? Luego veremos cuando dentro de una misma cisterna que está compartimentada tenemos diferentes materias. Este es el caso en el que tenemos una cisterna con una materia peligrosa y otra cisterna con otra materia peligrosa diferente. En estos casos, en este caso en concreto, el panel naranja de la materia número 1 se pondría, como es el número 1 está en la parte delantera, se pondría en la parte delantera y en la parte trasera de dicha cisterna. Y el panel naranja de la materia peligrosa 2, transportada en este caso en el segundo lugar, tomando como referencia la cabina, se transportaría en la parte delantera de la cisterna y en la parte trasera de dicha cisterna que transporta dicha materia peligrosa, ¿vale? Esto en el caso de que tengamos cisternas separadas. Si las cisternas están compartimentadas, veremos ahora que esto sería diferente, ¿vale? Un matiz para que no nos llevemos a confusión, ya que estamos presentando esta diapositiva: si esta cisterna fuera portátil, es decir, algo que se puede poner y quitar en otro vehículo o tal, entonces etiquetas irían en los costados, en la parte trasera y en la parte delantera. Si esta cisterna es no portátil, es fija, tiene siempre la misma dirección, entonces se pondría en los dos costados y en la parte trasera. Eso lo hemos explicado antes, pero como en esta diapositiva aparece esta combinación de aquí, pues quería que supieseis, depende si esta es portátil o si es no portátil, las etiquetas irían de una manera o irían de otra. Ahora estamos hablando de los paneles naranja, ¿vale? Pero más que nada para que no lleguemos a confusiones, ¿vale? Dos materias distintas transportadas, cada una de ellas en cisternas diferentes en un mismo transporte. ¿Vale? Ya hemos explicado materia 1 y materia 2 cómo se pondrían los paneles naranjas. En este caso no hemos hablado de los costados, siempre y cuando que se vean bien, ¿vale? Si no se vieran bien, pues habría que ponerlo también en los costados, pero como norma general se van a ver bien y irían en la parte delantera y en la parte trasera. En las partes correspondientes que ya hemos explicado, dependiendo de la materia 1 peligrosa y la materia 2, que hemos puesto en este esquemita. Vale, vamos a ver qué pasa si en una misma cisterna está compartimentada y hay diferentes materias. En cada compartimento hay una materia peligrosa, ¿vale? En este caso tenemos el siguiente esquema que lo podemos ver. En este caso es cuando las paneles naranjas deben de ir, sean visibles o no los delanteros y traseros, deben de ir siempre indicando la materia peligrosa que contiene ese compartimiento de esa cisterna, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos 4 materias peligrosas, tenemos en la primera cisterna, tenemos dos compartimentos, tenemos compartimento A y compartimento B, y en este caso materias diferentes en cada compartimento. Entonces, como tenemos en una misma cisterna dos compartimentos con materias peligrosas diferentes, pues tenemos que poner el panel naranja correspondiente a cada materia en los costados, ¿vale? En los dos costados de dicho compartimento de dicha cisterna, ¿vale? Tanto de una materia, en este caso la materia A, como de la materia B. Eso sucedería en todos los casos. En este caso, si tenemos una segunda cisterna, que tenemos una materia C y una materia D, pues sucedería lo mismo en cada compartimento de dicha cisterna 2. En este caso, pondríamos en los costados de dicho compartimento el panel naranja correspondiente a la materia C, a la materia peligrosa C y a la materia peligrosa D en ambos costados. Luego, en la parte delantera y en la parte trasera irían paneles naranjas vacíos, ¿vale? Como se indica en la imagen, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, este es un caso más complejo en el que tenemos dos cisternas y cada una de ellas tiene compartimentos con materias peligrosas diferentes, pero si tuviésemos, por ejemplo, solamente una cisterna, ¿vale? Sería muy sencillo, pero bueno, para simplificarlo y para verlo con mayor claridad. Tendríamos lo que hemos dicho, en cada compartimento en los costados las materias peligrosas correspondientes, en la parte delantera un panel naranja vacío y en la parte trasera iría otro panel naranja también vacío,
¿vale? Ese sería, si ponemos más cisternas con más compartimentos, pues digamos que la regla se va repitiendo, aunque en este caso, en esta segunda cisterna, no sería necesario poner el panel naranja vacío en la parte delantera, ¿vale? A no ser que fuera una cisterna portátil, ¿vale? Pero bueno, en este caso no lo contemplamos como tal. Ahí están las especificaciones entonces de dónde correctamente se deben ubicar los paneles naranjas. En cuanto a vehículos con cisternas o tanques, tanqueros, móviles, cuando transportan solo un tipo de material o tienen la cisterna compartida en dos, ¿no? Para transportar dos diferentes materiales. ¿Dónde estábamos aquí? ¿Ya? Por lo regular aquí en el país se señaliza todo el vehículo, ¿no? Adelante no preferiblemente. Al tanquero sí, no como placa del vehículo, sino adelante, en la parte de adelante del tanque, del tanquero. O del contenedor o como sea. Pero aquí también se estila ponerlo a los lados. También se lo pone a los lados como buena señalización. ¿Ya? Entonces, ya que tanto hemos hablado de la unidad, bueno, esto lo vamos a dejar pendiente. Esto de uso de la guía, que es bastante también. ¿Ya? Vamos a armar los grupos de investigación para el grupo, para la unidad 6. Aquí están los temas. Ustedes tienen armados grupos de... preguntas. 4, ingeniero. De 4. ¿4 grupos o de 4 en 4? No, grupos de 4. Grupos de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea que hay 3 grupos de 4. Confirme. ¿Sí, no? Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a hablar sobre temas. No, vamos a dividir este tema. Vamos a crear una... A ver, ¿quiénes conforman un grupo de ustedes? Aquí. Almea, Cheves, Yepes y Plúas. Disculpa, si aparezco por tu vida una vez más. A ver, entonces Almea, grupo 1, Cheves, Plúas y Yepes. Estos son el grupo 1. El otro grupo, ¿quiénes lo conforman? Alvarado, Caicedo, Torres y Bonilla. Ahí está la argolla. Alvarado, Bonilla, Caicedo y Torres. No veo futuro ahí. Y el otro grupo, supongo que los que ya faltan, ¿no? Avilés, cierto, Pérez, Triana y Turquibé. ¿Y cómo hace ahí Fernando con esos faltones? ¿Qué faltan? Ahí no faltan. Ahí no faltan. Bueno. Me avisa quién falta, me avisa quién falta. Ya, entonces vamos a dividir el trabajo en 3 grupos. El primer grupo va a tratar sobre definiciones, principios y organización. Estos 3 temas de aquí. 6.1, 6.2 y 6.3. De los comandos de incidentes. Correcto, del sistema de comando de incidentes. 6.1, 6.2 y 6.3. Aquí le pongo insertar. Ya. El grupo 2 va a tratar sobre, a ver, para que lo vean bien, ¿no? Definiciones, principios y organización del sistema de comando de incidentes. Ya, ingeniero. Listo.
El grupo 2 va a tratar sobre acciones de primera respuesta y control de la escena, que son 6.4 y 6.5. Acciones de primera respuesta y control de la escena. Si me hacen un conato afuera de la casa de alguien de ustedes quemando algo, bueno, sería excelente. Ok, ingeniero. Grupo 2, entonces 6.4 y 6.5. Y el grupo 3 va a tratar los subtemas de zona de aislamiento y descontaminación. Cuidado, van a descontaminar con agua un material que tiene la X por delante, pues no. Ya vimos que la X significa no uso de agua. ¿Ya? Entonces, el grupo 3 trata 6.6 y 6.7, zona de aislamiento y descontaminación. Listo, niños. ¿Y eso para cuándo? Seguid. Para mañana, ya, por preguntar. Todavía nos falta bastante en cuanto a la materia. Déjeme ver. Mire, estamos terminando la unidad 5 en la página 44. Ah, ya, estas son... Estamos terminando en la página 44 y recién nosotros hoy terminamos con la página... ¿Dónde estoy? No me actualiza. Bueno, estamos en toda la unidad 5. La unidad 5 se lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 páginas. Es la unidad más larga que toca de todo el programa. ¿Por qué? Porque trata en especial de la guía, del uso de la guía, de las partes de la guía, de la explicación práctica de cómo aplicarla. ¿Ya? Ya vimos de dónde obtenemos los códigos de los materiales, los obtenemos de la guía. ¿Dónde van los códigos materiales? En las placas naranjas, distribuidas en dos partes, superior e inferior. Las medidas ya vimos dónde se deben ubicar. Mejor dicho, están haciendo un curso de defensa civil gratuito aquí conmigo. ¿Listo, niños? Entonces en esos quedamos. Damos la unidad 5 y de ahí empezamos con las exposiciones. Correcto, correcto. Pero en la unidad 5 nos vamos a demorar lo que falta de esta y la otra semana. Entonces sus exposiciones más o menos son para la semana del 27, 28 y 29. Listo, ingeniero. 27, 28 y 29, más o menos. Correcto. No es seguro, pero ya hay que tenerlas para esa fecha más o menos. Si es antes, mejor. Ya. Entonces, gracias, niños. Buenos días. Ah, ya, déjenme compartirle el documento de una vez para que lo tengan al día y se vayan actualizando. Cierro esto. El chat, archivo, ordenador. También se los voy a... Ahí les llegó, ¿no? También se los puedo compartir por WhatsApp. Disculpa, si parezco por tu vida una vez
Resulta. Confirme. Ya. María Torres me va a hacer llorar. Robándole los datos a la abuelita. ¿No le da vergüenza? Ah. A ver, María, ¿dónde anda? No está conectada porque no tiene internet. Y los datos de la abuelita Ingeniero, se yo la creo que acabaron. María está aquí en Daule y sinceramente CNT ahorita la cobertura aquí en Daule está un poco pésima. Yo he tenido que ir varias veces allá a la empresa a quejarme porque mi hermana y yo tenemos mala conexión, entonces CNT ahorita no está funcionando correctamente. Ya. Y no habrá otra empresa pues que dé el servicio. Al menos yo he tratado de cambiarme de empresa, pero lo que pasa es que ahorita en la